La mayoría de las personas que viven en el siglo XXI apenas piensan en sus bolígrafos. Tal vez tome cualquier bolígrafo que tenga a mano, el obsequio del banco o el último hotel en el que se quedó. Si es que tiene que escribir, claro está. Hay personas que tienen bolígrafos favoritos, que utilizan en sus diarios favoritos, y todavía hay muchos devotos de las plumas estilográficas. Pero nunca más te encuentras con fanáticos de las plumas. Se decía que Thomas Jefferson era tan fanático de las plumas que tenía gansos blancos en Montecillo con el fin de suministrar plumas para sus bolígrafos. Escribió algo así como 20.000 cartas durante su vida, por lo que tiene sentido que quiera una bandada de gansos alrededor para proporcionarle muchos instrumentos de escritura. Entonces, ¿por qué no estamos todos rescatando nuestros cuadernos con bolígrafos de plumas? Primero tienes que sacarle las plumas al ganso. Los gansos blancos domesticados son el ave preferida para escribir púas, ya que sus plumas son lo suficientemente grandes como para sostenerlas cómodamente y pueden tomar bastante tinta. Las plumas de cuervo funcionan para la escritura pequeña y fina, y las plumas de pavo real también puede funcionar en lugar de las plumas de ganso. Pero seamos realistas, si no tienes gansos, es poco probable que tengas pavos reales. Las 5 plumas de las alas más grandes de los gansos generalmente se despluman una vez al año, en la primavera, para hacer corrales. Las plumas se curvan a lo largo de la estructura del ala, por lo que también se curvarán en tu mano mientras escribes. Las personas diestras suelen preferir las plumas del ala derecha y las alas izquierdas suelen ser para los zurdos. Así que son 10 púas por ganso, lo que parece bastante bueno, hasta que te das cuenta de que las púas no durarán mucho, tal vez una semana más o menos. Y escribir con la mano izquierda se consideraba torpe en el mejor de los casos durante el apogeo de la pluma, por lo que desperdiciaron 5 plumas. Las estilografías y los bolígrafos de inmersión existían en la época de Jefferson, pero tampoco eran perfectos. Las tintas utilizadas en ese momento eran muy corrosivas, por lo que las puntas de metal serían devoradas por la tinta. Jefferson señaló que las puntas de oro resistieron mejor estos efectos, pero el oro era y sigue siendo muy caro.